rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Que la palabra de Dios obre en nuestros corazones en este tiempo. Bienvenidos a esta segunda parte del libro de Proverbios. Acompáñenme a abrir sus Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículos del 8 al 15. Dice la palabra del Señor: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza, y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Y esta es la porción de la palabra de Dios en el libro de Proverbios que hoy vamos a estar analizando. Dice, escucha, dice el primer llamado del libro de Proverbios. Nos hace recordar a Deuteronomio 6:4, donde dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el 5 va a decir: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Shema. Shema significa escuchar. Jesús dijo: el que tiene oídos, oiga. Mateo 1, 11, 15. Y una cosa es bien cierta, que prestar atención a las cosas buenas es esencial en la vida. Esencial en la vida. Escuchar es el primer paso a un diálogo entre dos personas, ¿verdad? El llamado va hacia el hijo en este caso. En este caso se hace aún más íntimo o personal al decir hijo mío. Hijo mío. Es como si el maestro se siente como alguien que complementa lo enseñado por los padres, ¿no? Entonces la designación del alumno como hijo mío es frecuente en Proverbios. Lo vamos a ver. Este título es muy frecuente para el que escucha, ¿no? Para el alumno. Entonces hay muchos pasajes con esta frase, hijo mío. La palabra clave que une este pasaje con Proverbios 1 al 7 que hemos venido viendo la semana pasada es musar. Musar, traducida como disciplina. Y se asume que los padres van a hacer su parte, ¿no? Su parte para que el hijo tenga la instrucción y la disciplina que corresponde. Disciplina. Es una palabra muy mal traducida en realidad, ¿no? Es una palabra muy mal empleada. Cuando escuchamos disciplina es algo de boom, golpe, tinda, no te quito, no te doy esto, lo otro, ¿no? Pero en realidad no es eso. Y lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Disciplina viene de cómo el padre guía, enseña al hijo. Y muchos de nosotros, los padres, tenemos que tomar en cuenta esto, ¿no? Porque ¿cómo podemos enseñar si nosotros mismos tenemos dificultades en hacer las cosas correctas delante de Dios? Entonces, sin embargo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el joven que tiene padres que no son rectos, no? ¿Qué pasa con el joven al que le falta uno de los padres y vive en un hogar con una situación irregular, por ejemplo? ¿Qué pasa con el hogar de una madre soltera o el de padres separados o divorciados? El sabio asume que los padres van a actuar en forma responsable en la crianza de su hijo. Sin embargo, ¿cuántos hijos andan en las calles como si fueran abandonados? ¿No? Y eso es la realidad de la juventud de hoy.
¿Cuántos padres no asumen la responsabilidad de orientar a sus hijos acerca de las cosas que pasan en la vida? El sabio asume que los padres cumplen su labor enseñando a los hijos. Por eso le dice, escucha, ¿no? Escucha la instrucción de tus padres. Entonces, así que el hogar es la primera y la más importante escuela. Lo que se aprende allí, en el hogar, llega a ser el fundamento sobre el cual uno construye su vida. Por eso el llamado de escuchar y no abandonar las instrucciones de los padres. Y esto se va a mencionar en varios pasajes, ¿no? En varios pasajes de Proverbios. Ahora, hay algo acá muy interesante, que en Proverbios es sorprendente la presencia de la madre como educadora del hijo. Su papel es igual al del padre. Su papel es tan igual como el del padre, quien tiene que orientar la educación de su hijo. Y la madre es la primera mujer mencionada en el libro de Proverbios. Por lo tanto, las palabras de una madre se encuentran en una forma sobresaliente en el último capítulo de Proverbios, ¿no? 31 del versículo 1 al 9. Además, el último elogio del libro va hacia la esposa, a la madre, la cocinera, la empresaria, esa madre cristiana que recibe la alabanza de su esposo, la alabanza de sus hijos y su Dios, ¿no? Solo dentro de ese contexto se puede entender la actitud de rechazo hacia la adúltera y la prostituta, porque representan un engaño y una ilusión de fantasía para el joven inexperto. Solo en ese contexto, ¿sí? Pero la realidad es que los jóvenes, y esto es muy real, los jóvenes no escuchan a sus padres. Esa es la realidad. Muchos prefieren escuchar a sus amigos, ¿no? Muchos prefieren escuchar a sus amigos. Entonces los amigos juegan un papel demasiado importante en la vida de los jóvenes. No todos los amigos son buenos, ni tienen como prioridad el bienestar de los jóvenes. Tenemos que entender eso. Ahora, Salomón, siendo ya rey, trató a su madre con gran respeto. Se presentó ante ella y se humilló, ofreciéndole un lugar a su diestra. ¿Dónde está? En Primera de Reyes 2:19. No demostró con ello Salomón comprender lo que como rey le debía aún a su madre, ¿no? En el Antiguo Oriente a los hombres les gustaba llevar una gargantía. A veces colgaban de ella su anillo, el anillo que usaban para sellar. Por ejemplo, Tamar pidió a su suegro Judá que le pidió su sello como prenda, ¿no? En Génesis 38:18, esa cadena o gargantía señalaba al portador como un señor importante, al que se le debía de mirar con respeto. Y Dios inspiró a Salomón a decirnos que alguien que respeta de por vida la enseñanza de los padres y maestros temerosos de Dios, se le otorga honor y consideración. Mira lo que dice Proverbios 1:9. Porque adorno, dice, adorno de gracia serán en tu cabeza y collares en tu cuello. Proverbios 1:9. Dice, joyas invisibles y al mismo tiempo realmente visibles. Nada honra más a los jóvenes, según la Biblia. Ahora, mira lo que dice Primera de Pedro. Mira lo que dice Primera de Pedro. Vamos a buscar en nuestras Biblias Primera de Pedro. Ahí está. Primera de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, cuando vemos esta porción de la Biblia en este sentido, las enseñanzas paternales, los buenos modales se deben mostrar como lo más preciado de la persona. Ahora seguimos viendo Proverbios y va a haber una invitación a la violencia.
Dice, esta es la parte, es la primera instrucción al joven. Se encuentra en el caso donde la violencia, donde el robo y la riqueza son elementos fundamentales, ¿no? Se presenta como el estudio de un caso ético de la vida. Y recuerda que Proverbios nos ayuda a entender eso, ¿no? Proverbios ayuda a instruir a los jóvenes en la prevención del engaño que se encuentra en el mundo. Y ahora dice el dicho, ¿no? Hombre prevenido vale por ¿cuánto? Por 2, ¿verdad? Dice, y más vale prevenir que curar. Dice el dicho, ¿no? Evitar una desgracia que verdaderamente puede resultar como consecuencia de andar con una banda de delincuentes juveniles, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cuántos jóvenes pierden su juventud mientras se encuentran encarcelados por algún delito? El engaño tendrá éxito si el joven no es sabio, ¿no? Se recuerda que hay 2 caminos. Uno es ser sabio o el otro es ser insensato. Dos caminos, ¿no? Los pecadores, dice, que son antisociales o criminales, esperan atrapar a un joven ingenuo. Y eso es lo común, eso es lo que se ve siempre, ¿verdad? La invitación comienza con un llamado al compañerismo, algo a ser parte del grupo, ¿no? Dice, ven con nosotros, dice el versículo 11, ven con nosotros. Esa es una de las tentaciones más grandes de hoy en el mundo urbano. Esa es la parte difícil que tienen que afrontar los padres, ¿no? Cuando vemos uno de los temas más frecuentes también de Proverbios, está en Proverbios 3:31, en Proverbios 32:4, en todos esos pasajes hablan de estas situaciones, ¿no? ¿Saben? El joven o la persona pierde su valor de individuo en la esperanza de ser estimado dentro del grupo. Y estas personas piden al joven ingenuo hacer violencia a gente inocente, ¿no? La violencia opera en una forma muy perversa en algunas personas y se siente un poder sobre los demás, ¿verdad? Tal potencia les hace jactarse, dice, los tragaremos vivos, dice, ¿no? Los tragaremos vivos como el Seol, dice el versículo 12. Y la palabra Seol, Sheol, que significa el lugar de los muertos, hace referencia al lugar donde van todos los muertos, ¿no? Los justos y pecadores. Ahora, los antisociales se jactan de su capacidad de tener el mismo poder absoluto sobre sus víctimas como el Seol, ¿no? La misma muerte, algo así, ¿no? Entonces, en Proverbios, Seol se describe como insaciable. Lo vamos a ver en Proverbios 27:20, y que no sabe decir basta, dice, ¿no? Proverbios 30:16. La muerte en realidad es poderosa, ¿verdad? Es poderosa, pero Cristo es más poderoso que la muerte. Si no, mira lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis 1:18 va a decir así. Dice, y el que vivo y estuve, ¿no? Y el que vivo y estuve. Y el que vivo y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿No? Y en 1 Corintios 15:26 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Dice, ¿no? El último enemigo que será destruido es la muerte. El tema de la muerte, como el tema del Seol, es frecuente también en este libro de Proverbios. Y el tema paralelo al Seol es la fosa, ¿no? Es la fosa. Y eso nos hace recordar algo, nos hace recordar las experiencias en la fosa de José, por ejemplo, en Génesis 37:22. La fosa de Jeremías, en Jeremías 38:6. Nos hace recordar la fosa de los leones con Daniel, en Daniel 6:16. Las 3 experiencias eran muy tristes, en realidad muy tristes, ¿verdad? Muy difíciles, aunque Dios tuvo la última palabra en los 3 ejemplos. En Génesis 45:5, cómo libera a José, ¿no? Por ejemplo, en Jeremías 38:14, cómo libera a Jeremías. Daniel 6:22, cómo Daniel sale de ese foso y sin que nada, sin ni un rasguño, ¿no?
Entonces, la violencia literalmente es derramar sangre en hebreo, opera en una forma muy perversa en algunas personas. Fácilmente un grupo de jóvenes podría lastimar a un transeúnte, o a una mujer, o a un adolescente, o a un anciano, ¿no? O la violencia resulta en una nueva experiencia, una aventura, así como, ¿no? Algo nuevo para el joven ingenuo. Tal hecho resulta obviamente repugnante al joven equilibrado, ¿no? La tercera parte del llamado expone el motivo verdadero de la violencia. ¿Cuál es? El robo. El robo. Dice el versículo 13: hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de ganancias. Las palabras riquezas, ganancias, bolsa y codicias, ¿no? Detallan la meta perversa de los jóvenes ladrones, ¿no? De estos jóvenes que llegan a este estado, ¿no? Parece ser que el robo es el principal crimen en la vida de los jóvenes delincuentes. Las cárceles en América Latina están llenas de jóvenes que han caído en la trampa de la ilusión de las riquezas fáciles. Y aquí en Perú igual, ¿sí? Algunos en el pasado y aún hoy en el día llegan al extremo de robar hasta sus propios padres. Y cuánto sufrimiento, ¿no? Cuánto sufrimiento pueden eliminarse con el cumplimiento del octavo mandamiento. ¿Cuál es el octavo mandamiento? No robarás. ¿Dónde está? Éxodo 20:15, Deuteronomio 5:19. El mandamiento empieza con la voluntad de Dios, que viene de arriba, ¿no? Mientras que la perspectiva del proverbio empieza con la observancia de la vida, o sea, de acá abajo. Sin embargo, las dos perspectivas llegan a la misma conclusión, que el robo es un engaño que no sirve. Ahora, esa fascinación por la violencia se puede notar hoy en día, ¿verdad? Hoy en día los medios, por ejemplo, los medios de comunicación nunca se sacian de describir las diversas formas de asesinar a una persona. Y qué decir de los juegos virtuales, ¿verdad? Los mal llamados influencers que llenan la mente del joven con estos gráficos violentos. Este entretenimiento pervertido tiene un poder tremendo sobre algunas personas que son ingenuas, jóvenes sin un criterio formado. Por lo tanto, esto anima a las personas con problemas emocionales a actuar de una forma antisocial. Esta estimulación perversa no se necesita en el mundo de hoy, pero es lo que los niños y jóvenes consumen. Es la realidad. En el versículo 15, Derek, traducido es camino. Habla de la conducta o el estilo de vida. Son dos caminos del hombre. Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Salmos 1:6. Es un salmo muy conocido, ¿verdad? Y esta imagen del camino como la conducta humana sigue en las páginas del Nuevo Testamento. Lucas, por ejemplo, Lucas 1:79 va a decir así. Dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y escucha la palabra de Dios. Dice, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Proverbios 1:15. Y el versículo 16 reaparece dentro de una lista de citas que han sido combinadas y puestas en la carta a los romanos por el apóstol Pablo. Mira lo que dice Romanos 3:15. Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se muestra que la violencia es una de las características de la naturaleza pecaminosa del hombre, ¿no? Y ahora, escucha esto, mira, si tomamos un pedazo de cera, ¿ya? Un pedazo de cera,
un pedazo de carne, un poco de arena y un pedazo de barro y lo colocamos encima de una fogata, cada uno reacciona en forma diferente. La cera se va a derretir, la carne se cocina, ¿verdad? La arena sofoca el fuego y el barro se endurece. Son reacciones diferentes al fuego. Así de esa misma forma, las personas reaccionan en forma diferente a las verdades de la palabra de Dios. Algunos escuchan con toda atención su mensaje, ¿verdad? Otros desvían su atención a otras cosas. Seguro en este momento alguien va a pagar esto, ¿no? Y otros rechazan por completo su mensaje. El fuego es un elemento que consume y purifica. Algunos pueden utilizar el fuego en forma positiva, en forma buena, para su propio beneficio, pero otros dejan que el fuego sea medio de destrucción. Las personas llegan a ser atrapadas en sus propios pecados porque la codicia tiende a consumirlos. La palabra codicia, betza, significa una ganancia material a través de fines injustos o violentos. El cristiano no debe ser ladrón, como dice 1 Pedro 4:15. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en asuntos ajenos. O como dice Efesios 4:28, dice, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. La Biblia de las Américas. Chicos, chicas, amigos, hermanos, cuán bueno es para nosotros aprender a escuchar las instrucciones de nuestros padres, ¿verdad? En estos momentos, cuando estamos a punto de ser engañados, manipulados, cuán necesaria es la palabra de Dios como guía de nuestra vida. Y en realidad, evitarnos tantos momentos duros. Y este capítulo termina diciendo, Proverbios 1:28 dice, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Es duro cuando escuchamos estas palabras, ¿verdad? Y son consecuencias de no oír el consejo de los padres, de apartarse del camino de Dios, porque preferimos la diversión y hacer nuestra voluntad. Conocemos tantos jóvenes que hoy no la pasan tan bien. Y no es por su economía, es porque no escogieron el temor de Dios, ni sus consejos. Pero la misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios es grande. Él espera tu respuesta. Él espera tu despertar a esta pesadilla. Mira lo que dice el versículo 33. Mas el que me oyere, habitará confiadamente. Y vivirá, dice, tranquilo, sin temor del mal. Tú joven, señorita, amigos, que te traen más las últimas series de Netflix o el entretenimiento de las redes, que tomas la instrucción de tus padres en poco porque piensan que ellos están desactualizados. Y es que tienes tanta vida por delante que quieres experimentar la adrenalina de vivir algo nuevo. ¿Sabes? Dios usó la vida de Salomón para dejarnos estos consejos. Y si eso no te basta, nuestro Señor Jesús, siendo Hijo de Dios, estaba sujeto a sus padres. Y leemos en Lucas, mira lo que dice Lucas en el capítulo 2, versículo 52. Dice, y Jesús crecía en sabiduría, escuchando humildemente. La pregunta es, ¿difícil vivir una vida sabia en estos tiempos donde la tecnología y el afán es predominante? Si con eso no te basta, mira lo que dice Santiago.
Santiago va a decir algo muy especial. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y le será dada. Entonces, cuando nosotros vemos esta porción del libro de Proverbios, cuando nosotros entendemos que tan necesario es escuchar a tus padres, que tan necesario es alejarte de los malos amigos, que tan necesario e importante es que no consientas la codicia en tu corazón, ¿no? Entonces tú tienes que entender que no tienes clara la situación que atraviesas. Pídele sabiduría a Dios. La nueva versión internacional va a decir: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues, dice, Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Si Dios dio a su Hijo a morir por ti y por mí, para pagar una deuda impagable por nosotros, una deuda producto de nuestros pecados, que sin merecerlo podemos acercarnos a Dios por medio de Jesucristo, solo por la gracia de Dios. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Recuerda esto: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Santiago 1:5. Que Dios los bendiga. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.